no verdades absolutas. Preguntamos lo que pocos discuten. No venimos a enseñar desde un pedestal. Venimos a pensar, a romper lo habitual. Oye, tú y yo, que hemos estado ya en el ojo del huracán por mucho tiempo. No, me refiero a los eventos de boda, quinceañera, bautismos. Así específicate en qué ojo de huracán. Que hemos estado en estos eventos. ¿Qué consejo podrías darle a las personas que están a punto de hacer una quinceañera, una boda o una fiesta? Bueno, más que nada boda y quinceañera, ¿no? Lo que hacemos. Pues es lo que hacemos más. Pero o sea, nosotros nos especificamos en lo que es eventos tipo cristianos. Está raro decir cristianos porque no hay tal cosa como un evento, una boda cristiana, pero sí la hay. O sea, cristiana significa que el ambiente va a ser sano, no va a haber baile, no va a haber cerveza, no va a haber perreo. Porque la mayoría de la gente pues es cristiana. Ahora, hay otros eventos donde sí hay baile, no sé, como line dancing y todo eso. Pero anyways, ese no es el tema. ¿Qué consejos le darías a una persona que está a punto de hacer un evento de cristiano? Tú y yo que hemos andado en eventos, ese es lo que hemos estado haciendo por un rato. Pues uno sería no estresarse porque a veces uno planea un evento y a veces durante el evento pues no sucede como quisieras porque sale una cosita o sale otra cosita, pero por lo más perfecto que quieras que salga el evento siempre va a salir como un detallito, ¿no? Entonces es no estresarse, disfrutarlo, confiar en el personal que estás contratando para que te ayude a tener un buen evento. Y disfrutarlo porque te puedes estresar en cuando no sucede de la manera que quieras, especialmente cuando quieres que tu fiesta sea súper alegre, súper así, y a veces tienes invitados que no son tan alegres. Sí, cierto eso. Entonces, quieres que el DJ y la MC puede estar a todo lo que da y así, dándole, pero siempre recibes el feedback de la gente, ¿no? De los invitados que están. Entonces, ahora que estamos, como mencionabas, en este negocio, tratamos siempre de levantar el ambiente. Y a veces es difícil porque pues a veces la gente no se presta porque mucho. El ambiente va a ir de acuerdo a los invitados que tiene. Por ejemplo, hemos ido a quinceañeras donde no hay muchos jovencitos. O sea, hay mucha gente adulta. Entonces terminas usando lo que hay. Sí. No, lo que hay. Y nos ha tocado otros eventos de quinceañeras que sí hay muchos jóvenes, entonces hay de dónde agarrar. De dónde agarrar y los jóvenes tienen mucha energía. Y te ayudan a hacer el ambiente, claro. Otra cosa yo creo que es de que muchos de los eventos cristianos se terminan temprano. No importa qué tan animado esté la música, qué tan animada esté el animador, claro, o la gente que haya. Todas, casi puedo decir, ha habido algunas excepciones. Sí. En este tiempo que hemos estado, una o dos bodas, máximo 3, sí. Sí, que se han ido hasta casi las 11:30, casi a las 12. Pero la mayoría se termina temprano. ¿Qué es temprano? 10 y media. 10 y media. Ahora, lo creo, para dar, si estamos hablando de consejos, creo un consejo, si quieres que tu boda o tu quinceañera la gente se quede más tiempo, más allá de las 10, más allá de las 10 y media, tú como que estás haciendo el evento tienes que tener un poquito más de programa. Exacto. Por ejemplo, hemos ido a bodas donde, después de la cena, todo lo regular, ¿no? Lo común. La cena, el pastel,
la mesa de postres, los juegos, el tiempo que pasamos. Después de eso, pues tienen un photo booth. Eso también te alarga un poquito más el tiempo. Y un buen photo booth, ¿no? Que la gente se quiere ir a tomar fotos. Tenemos donde han tenido bailes especiales, ¿no? Como aquella quinceañera donde fuimos, donde tuvo un baile con su papá, pero no como vals. Era como un baile de los 60s o algo así, ¿no? Sí, ese me gustó mucho, fue muy divertido. Y luego ella hizo un baile mexicano tradicional. Oh, yeah. También hicieron donde le trajeron unas rosas. Sí, creo que un primo de ella le hizo como un baile especial y le trajo un ramote de flores con dinero. Ajá. Pero esa estuvo muy divertida porque sí tenía varias. Entonces ellos tenían programa más allá de lo que nosotros traíamos, ¿no? También ha habido otro donde tenían tacos o café. Esas cosas, la gente se queda. Sí. Si tú llevas a un negocio de café, ya después de que cenaron, ya después de que jugaron, la gente se va a quedar al café. Se va a quedar al café. Y más si es un negocio de café rico, que a la gente le gusta, la gente se va a quedar al café. Íbamos a hacer uno, no lo hicimos, donde nos habían dicho que después de todo eso, del café y ya como a las algunos 11 bailes, algo, ¿no? como a las 11 y media, iban a hacer taquiza, ¿no? Iban a hacer taquiza. Ya de madrugada. Sí, ya como a las 11 y media iban a hacer taquiza. Ya estamos hablando, esto no era como la cena. La cena ya había sucedido. Sí. Después eso era de la extra, cena. Eso era lo extra. Entonces, la gente, si dices, va a haber taquiza a las 11 y media, la gente se va a quedar a la taquiza porque a quien no le gustan los tacos. Claro. Y después de haber jugado con el DJ, después de haberte reído, cafecito, unos taquitos, relax. Unos tacos, o un baile especial, o algo especial. O sea, entre más programa tienes, más la gente se va a quedar, se va a querer quedar. Si solamente dependes en, pues que el DJ se encargue, pues nosotros el programa que tenemos es de 1 hora máximo, ¿verdad? Porque son juegos. Ya después de que haces 2-3 juegos, ya la gente empieza a cansarse. Y a veces son las mismas personas que participan en todos los juegos. Y entonces la gente no quiere participar. Entonces es lo que da 1 hora. Pero si nada más estás pensando, no, pues que el DJ, pues máximo es 1 hora ya después de que empiezan los juegos. Pero si tú tienes más programa, pues, y haces algo divertido, algo que la gente se va a querer, como decíamos, café, taquiza, maruchas en la noche. Maruchas. He checado que dar maruchan. ¿Quién? Fuimos a una. No participamos en una, pero fuimos a una donde tenía también elotes, todo eso. La gente se va a querer quedar a eso. Entonces, pero si solamente es lo normal, el vals con papá, las luces, bueno, eso dura máximo, ¿qué? 5 minutos. 6 minutos a lo máximo, eso es lo que dura. Y si es todo el programa que tienes, pues el tiempo se va a ir muy rápido. Después de que acabamos nosotros, ya son las 10, son las 10:30. Si nos alargamos un poquito y ya la gente después de eso ya empieza como que a irse. Pero si en la agenda o en la invitación pones, va a haber taquiza a las 11, o va a haber café, o va a haber elotes preparados, o va a haber pero después de cierta hora. Después de cierta hora para adelante. Después de las 11 hay gente que se va a quedar. Sí, porque haces eso para que la gente se quede. Entonces, tú haces una boda o haces una quinceañera, haces una fiesta para que la gente esté contigo, para que la gente participe contigo, se quede, tengan un buen tiempo. Entonces, eso te va a alargar más la vida del evento ese día. Sí. Y la gente se la pasa muy, muy divertido cuando hay un programa, porque viene una cosa tras otra, y ahí se te van las 3-4 horas. Entonces ya la gente pasa un tiempo muy divertido. Sí, pero si no hay programa, si no hay un programa, sí, pues se va a ir rápido la boda o la quinceañera. Pero bueno, quería comenzar con eso como un pequeño entretén o un pequeño intro. El día de hoy queremos hablar del tema de la iglesia y los niños. Los niños o los niños en la iglesia.
La pregunta es esta, ¿deberían los niños? Tengo varias. Vamos a ver a dónde nos lleva la conversación. Vamos a ver. ¿Deberían los niños estar en el culto general en su propio espacio? ¿O en su propio espacio? Ahora, antes de adentrarnos a la pregunta, esto es más preguntas que respuestas. Con Mayra y Josué. Así es. Así que nuestras conversaciones que tenemos son acerca de la iglesia, la familia, ¿qué más? El matrimonio. Hijos, matrimonio. Las cosas que están pasando en el mundo, las cosas que están pasando en la iglesia. Y hasta ahorita hemos tenido temas en cuanto a la iglesia y tenemos más preguntas que respuestas. Exacto. Esto no es un podcast para darte puntos o darte respuestas, porque en realidad es más una conversación. Claro. Así que la pregunta es, ¿deben los niños estar en el servicio general o en su propio espacio? ¿Deberían los niños estar en un servicio general, o sea, en un culto regular o en su propio espacio? O sea, sí. Estar juntos como familia en un domingo en la mañana, o llevarlos a su espacio de niños y que ellos allá tengan la alabanza, los cantos, la palabra de acuerdo a su edad. ¿Qué es lo que crees tú? En lo personal, como madre, me gusta que mis hijos estén conmigo en el tiempo de la alabanza. En el tiempo de bueno, ahorita ya están un poquito más grandes, pero en el tiempo de cuando estaban chiquitos, sí me gustaba que mis hijos estuvieran con nosotros cuando estaba el tiempo de las canciones, el tiempo de la bienvenida, de la ofrenda, porque quería que experimentaran junto con nosotros lo que era adorar a Dios en un servicio de un domingo o de un miércoles o de un evento. Y después de lo normal, de las alabanzas, adoración, ofrenda, bienvenida, es cuando se despiden a los niños y ellos iban a su clase. En lo personal me encanta el tiempo de que mis hijos puedan adorar junto con nosotros. ¿Por qué? Porque en el tiempo de nosotros en la iglesia de pequeños, de más chicos, era el estar con papá, ¿no? Y te ibas de la escuela dominical y te ibas al servicio de la iglesia. Pero hoy en día sí hay muchas iglesias que al momento de llegar la familia a la iglesia un domingo en la mañana, se reparten, ¿no? Se van como que cada quien a su departamento. Los adultos entran al santuario donde va a estar el servicio general y los niños se van como que a su iglesia donde cantan, donde pasan un tiempo muy divertido, aprenden también la palabra de Dios. Y es muy chido porque pues los papás se quitan la despreocupación de que, mis hijos están atendidos allá, ellos tienen su alabanza, tienen su prédica, tienen sus enseñanzas y acá yo me enfoco en adorar a Dios. Creo que en lo personal no me gusta mucho esa idea porque yo quiero que mis hijos estén conmigo y que me vean a mí como su madre adorar a Dios. O sea, de que ellos puedan crecer con esa rutina de que, hey, vamos a ir el domingo en la mañana, vamos a entrar al santuario juntos, vamos a adorar y después ustedes se van a ir a su clase donde les van a enseñar a su nivel de ellos. Ahora que mis hijos ya están más grandes, cuando hemos ido a visitar una iglesia, les damos la opción, mi amor, ¿te quieres ir a la clase? No, mami, yo me quedo contigo, nos quedamos aquí con ustedes. Y hay iglesias, esas iglesias que hemos visitado donde sí tienen departamento de niños donde llegas al principio y cada quien se va a su lugar, a su espacio. Pero en lo personal, como madre de mis hijos, me gusta que estén conmigo en esa primera parte del servicio en la mañana. Ya después se pueden ir, si ellos quieren irse a su clase. ¿Por qué? Porque como menciono, les enseñan a su nivel de ellos y conectan con otros niños que también les va a beneficiar mucho. Sí, porque sabemos que como padres entendemos que nuestros hijos no solamente aprenden lo que les decimos, o sea, aprenden de que nosotros los guiemos con lo que les enseñamos, pero también aprenden de nuestro ejemplo. Yeah. Entonces, lo que mencionabas tú ahorita de que dices,
me gusta que mis hijos me vean a mí adorando a Dios. ¿Cómo adora mamá? Entonces, si tú los mandas a la iglesia de niños, pues no pueden ver cómo adora mamá. No pueden ver cómo adora papá. Ahora, todos tenemos una forma distinta de adorar. ¿Ok? Entonces no juzgamos el lenguaje de adoración de cada persona, porque todos tenemos una personalidad diferente. Algunos nos gusta levantar las manos en adoración en todo lo alto. Otros no levantan las manos en adoración. Otros están en adoración con ojos cerrados todo el tiempo de la adoración, ¿no? En el tiempo de la alabanza, hablo de la alabanza de canciones que son más rapiditas, que puedes aplaudir, que puedes gozarte, gozarte con la iglesia. Hay otros que les gusta aplaudir, hay otros que les gusta cantar fuerte y hay otros que no. Entonces, yo creo que no es justo criticar el lenguaje de adoración o de alabanza de cada persona, porque todos tenemos una personalidad diferente. Pero sí creo que también hay otros padres que también a lo mejor no saben o no se les ha enseñado, creo, este es un tema, que no se les ha enseñado el lenguaje de la alabanza y el lenguaje de la adoración. Que no alaban y no adoran. Y hay un lenguaje de la alabanza y hay un lenguaje de la adoración. Y hay personas que ya han estado en la iglesia por mucho tiempo y continúan nada más como si fueran espectadores, si fueran espectadores solamente viendo. Entonces, no es el tema, pero podría ser un tema. Pero regreso. Entonces, nosotros somos del tipo que nos gusta alabar y adorar. Yo creo que tampoco no soy muy extremo en mi alabanza. Hay otras personas que son más extremas que yo, pero me gusta cantar fuerte. Me gusta aplaudir en el tiempo de alabanza y de la adoración. Y en el tiempo de la oración también nos gusta cantar y nos gusta levantar nuestras manos y de repente Dios te hace, no sé, te hace sentir algo o te sientes de alguna manera y derramas una lágrima, dos lágrimas o te toca el Espíritu Santo. Hasta lloras, ¿no? Y entonces ese es nuestro lenguaje de alabanza y adoración. Pero si nuestros hijos están en la iglesia de niños, no pueden ver cómo papá y mamá alaban y adoran. Y entonces, ¿cómo se les enseña en la iglesia? Me imagino que se les enseña muy bien. Podremos hablar de muchas iglesias, pero hablemos de vamos a decir la iglesia que esté al 100, ¿verdad? Que tienen un buen programa en la iglesia de niños. Los hacen brincar, los hacen cantar, los hacen alabar. Y como niños, pues van a hacerlo. Pero llega un momento que van a crecer más allá de su niñez. Y entonces llegan a ese momento de adolescentes donde cambia un poquito. Y ya no haces lo mismo que hacías cuando eras niño. Pero si siento yo que si ves a mamá y a papá y los has visto alabar y adorar en la iglesia, eso se te va a quedar en el corazón. Eso se te va a quedar en el subconsciente. Y tal vez cuando pases porque yo pasé por esa etapa de adolescente donde ya no eres niño y ya como que le piensas más a levantar las manos, ya como que le piensas más a cantar. Llega un momento donde eso que tienes adentro, donde vistes a mamá alabar y adorar con el corazón, no como actriz o no como show exactamente. Eso te va a enseñar y te va a dirigir
cómo se alaba y cómo se adora a Dios, o el lenguaje de la alabanza y la adoración. Pero si no estuviste, o sea, si tú eras de niño y luego ya creciste, por ejemplo, yo creo que Christopher, a los 10 o los 11 años ya entiende más que un niño de 5 o 4 años. 3 o 4 años. Ya entiende. Entonces ya pueden ver la diferencia. Pero si ese niño de 10 u 11 años aún está yendo a la iglesia de niños, pues se está perdiendo del ejemplo de los padres, ¿no? Cómo se alaba, cómo se adora a Dios. Ese es uno. 2, creo que se está perdiendo de la comunión en familia dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia se está perdiendo de esa comunión en familia y estás dividido. Incluso hace poco una familia nos comentó, unos amigos, amigos nuevos, nos comentaron que ellos iban a la iglesia y sus hijos se quedaban con los jóvenes. Y como que ellos dijeron, pues nos gustaría porque, ¿qué era? Que algo como que las agendas, estaban chocaban en las horarios. Agendas de los jóvenes con el culto de los adultos, y ellos hicieron un cambio de cambiarse de servicio porque querían que su hijo estuviera presente en el servicio con ellos. Sí. Entonces creo que por ahí, y yo estoy de acuerdo contigo en eso, por ahí es donde vas, ¿no? Sí, como que nos inclinamos más a que nuestros hijos estén con nosotros. Y o sea, y yo no tengo nada en contra cuando los papás dejan a sus niños que se vayan. O sea, como que les quitas un poquito de responsabilidad a los padres, porque se escuché el comentario de que decían, queremos que los papás puedan a gusto adorar a Dios, sin estar batallando con sus niños chiquitos. Así los niños se van con la maestra, se van a su iglesia de niños, y ahí ellos experimentan a Dios, o ahí ellos pueden adorar a Dios a su manera de niños, ¿no? Pero el comentario que esta persona hizo no me causó tanta gracia, porque tú como padre vas a batallar con tus hijos en la iglesia. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban creciendo, lloraba Mateo en la prédica y lo tenía que sacar. Christopher quería andar entre las sillas, lo tenía que sacar, y me quedaba hasta la parte de atrás del santuario, ahí gateando él, ahí haciendo todo, pero estando porque no se quería quedar en la escuelita de niños. Entonces a mí me tocó batallar con mis hijos de esta manera. Gracias a Dios no batallé mucho, porque tampoco no eran tan chillones ni tan escandalosos. A mí no me tocó eso. Porque tú estás... Porque yo siempre estaba en el grupo en la plataforma. Y entonces, y me gustaba, o sea, no reniego de esa etapa de mi vida porque la disfruté mucho. Pero no me pareció mucho porque no quieres incomodar como líder o como pastor, a veces no quieres incomodar el espacio que los adultos tienen en la iglesia de adorar a Dios, de estar tranquilos en el servicio, y que los hijos es como un daycare, ¿no? Como en la mañana dejas a los niños en el daycare y luego te vas al trabajo y haces tu trabajo y luego regresas por ellos. Pero, o sea, yo sé que hay iglesias que tienen programas súper excelentes y divertidos, de engage with the kids, como que están ahí, y yo no tengo nada en contra de eso. Hay muchos padres que quieren eso para sus hijos, pero en lo personal, como lo acabo de mencionar, es que nuestros hijos estén con nosotros para poder tener eso. Y ahora, fíjate, ahora que hemos estado visitando varias iglesias, ahora veo ya a mis hijos de 11 y 13 años donde están cantando, y de repente los veo así como que aplaudiendo y tranquilos. Y ya cuando entra la parte de la adoración, ya veo a mi hijo Christopher con la mano levantada, y de repente de reojo veo a Mateo adorando y cantando y metido en la alabanza, que me llena mi corazón de alegría y de verlos adorar. Nunca los hemos obligado. Si les decimos, vamos a la iglesia, vamos a ir a adorar y a darle gracias. No los hemos obligado, pero sí los hemos enseñado. Exactamente. Entonces le decimos, vamos a ir a la iglesia, van a adorar a Dios, van a poner atención, vamos a darle gracias a Dios. Quiero que escuchen esto. ASMR.
vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en nuestras vidas y ser agradecidos con Dios. Entonces yo cuando veo ese tipo de adoración a mis hijos, no todo el tiempo están adorando, no todo el tiempo están, pero cuando ellos sienten levantar sus manos, ellos levantan sus manos y adoran a Dios en su propia personalidad. Y recuerdo también un comentario de otra hermana que dijo, ay no, mi hijo cuando estaba chiquito en todo participaba, en los programas de Navidad, cantaba, bailaba, y ahora ya es un jovencito, y me decía, y ahora ni quiere participar en nada. Aquí yo creo que entra que nunca debemos dejar de enseñar. Exacto. Porque nuestros hijos llegan a una edad de 12, 13 años, particularmente siendo 13 años, donde entran en un cambio en sus vidas. Todo en su vida está cambiando. Su cuerpo está cambiando. Claro. Sus hormonas están cambiando. Todo está cambiando. Entonces están en un cambio, pero tú continúas enseñando, coaching y animándolos a adorar y alabar al Señor. O sea, como que no los enseñas de niños y cuando cruzan ese threshold a juventud o adolescentes, o sea, pretendes que lo que les enseñaste de niños se les quede. No, continúas enseñando y continúas, siento yo, que continúas animándolos a decir, ¿sabes qué? Si lo ves que no ha estado participando, primero preguntas, ¿no? Dices, hey, ¿qué ha estado pasando? Te he visto que estás ido. Ya, es esa la palabra, están idos. Sí, como que idos. Como que no estás presente. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado con mis hijos que les digo, siento que no estás en el servicio, siento que estás en otro lado. Entonces, una de las cosas, quiero que cuando vayamos a la iglesia, mientras esté el tiempo de la alabanza y la adoración, que en ese momento ustedes recuerden todas las bendiciones que Dios, lo bueno que Dios ha sido con ustedes. Yeah. Tienen todas las cosas que necesitan tener y hasta más, cosas que nosotros no tuvimos como padres o cuando éramos niños. Y ustedes las tienen. Y en ese momento permite que eso que tienes, eso que Dios les ha dado, empiece a foguear su alabanza y adoración. Y dices, Dios, qué bueno eres, que tengo esto, tengo a mis dos papás. Y tengo a mi mamá y a mi papá, y wow, y que eso como que le dé fuel a tu alabanza y a tu adoración. Y más que eso es enseñarles no solamente que lo que tienes le eche leña a tu alabanza y adoración, sino también que enseñarles que hay que alabar y adorar a Dios por quién es Él. Exacto. No solamente por lo que nos ha dado, sino por quién es Él. Porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque nos dio a su Hijo unigénito, porque Cristo murió por nosotros, ¿no? Por quién es Él. Entonces, cuando pasan ese threshold de niños adolescentes, continúas enseñando y continúas motivando y siento que muchas veces queremos que las enseñanzas, que lo que eran los niños cuando eran niños, que hacían y actuaban como niños, queremos que eso pase ese threshold cuando son adolescentes y no va a pasar. Muchas cosas cuando pasas ese threshold de niño adolescente, se quedan en la niñez. Entonces tú tienes que como que empujárselas a la juventud y decir, hey, recuerda. Y no solamente puedes decir, no, pues él así es. Él así es. No, pues hay muchas cosas que nosotros somos que no están bien. Tenemos que recordarles que hay cosas en nuestra vida que no están bien y necesitan ser cambiadas a través del Espíritu Santo. Ahora, aquí hago un punto y me regreso. En lo que decías, ¿qué de la perspectiva, Mayra, de los papás? Tú y yo ya tenemos tiempo en el Evangelio. Y en cierta manera como que vamos a empujar y entendemos. Por ejemplo, cuando Mati era niño, pues tú te ibas para atrás y ahí estabas batallando con él y escuchando el sermón
o lo que sea, ¿no? Durante el alabanza y la adoración. Pero ¿qué con la perspectiva de las personas que no entienden, o sea, que son nuevas al evangelio, que acaban de llegar a la iglesia y no entienden cómo enseñar a sus hijos a alabar y adorar? No entienden la importancia de traer a tu hijo a la iglesia. Entonces ellos están ahí, pero están siendo ministrados por Dios, pero ellos todavía no tienen la madurez para enseñar a sus hijos porque apenas Dios los está tocando. Vamos a decir que es el primer mes que están yendo a la iglesia o el segundo mes que están yendo a la iglesia. Entonces, para ellos entender de que, por ejemplo, una mamá que tiene un mes yendo a la iglesia, nunca ha ido a la iglesia y empieza a ir a la iglesia, pero tiene su hijo de 3 años y a los 3 años ya andan corriendo por todos lados, ya andan hablando hablando y lo que sea. Entonces esa mamá no tiene la madurez para decir, no, nos vamos a quedar. Dice, no, pues, no voy a ir a la iglesia porque, pues, este niño anda por todos lados. Creo que ahí, si fuera una opción, llevar a los niños a la iglesia de niños. Claro. ¿No? Porque ahí ya es diferente, es una perspectiva diferente, porque ella todavía no ha entendido, no ha crecido al nivel de decir, no, vamos a ir a la iglesia aunque este niño ande por todos lados, ¿no? Sí. Entonces, para ella, para esa mamá, se le va a hacer más fácil llevar a los niños a la escuelita de niños. Y ella poder recibir o ser ministrada o ser enseñada para que ella pueda crecer a este nivel de un día, decir, ok, creo que quiero que mi hijo esté acá y ahora yo le voy a enseñar, ¿no? Sí. Esa es una perspectiva diferente a lo que tú decías. Claro, porque a mí como líderes, como pastores, como líderes, a mí tú sabes quiénes son las gentes nuevas. Si es una iglesia pequeña, tú sabes quiénes son la gente nueva que está viniendo por primera vez y los primeros que se han convertido y que han dado ese paso de fe de seguir a Cristo. Recuerdo que cuando estábamos en Misión Vida como pastores, a mí como mujer me tocaba hablar esto con unas hermanas de la iglesia que estaban apenas comenzando su camino con Cristo, el asistir a la iglesia, y recuerdo que sí tenían niños chiquitos y que andaban corriendo y que andaban. Entonces, lo que yo hacía era como que ir a agarrarlos y si no aguantaban en la clase me quedaba con ellos en la parte de atrás del santuario y me llevaba, no sé, papel, juguetitos y ahí me quedaba con ellos para que ella pudiera estar en la prédica y que no estuviera batallando con su niño porque el niño no se quería quedar en la clase. Pero sí les dábamos la opción de, mire, tenemos clase para los niños porque pues tú sabes, tú has predicado, eres predicador. Y cuando estás en la prédica, cuando anda un niño corriendo o gritando. Ese es el otro tema que te iba a decir. Es una si los niños se quedan dentro del servicio y los papás todavía no son maduros como para decir, no puedo dejar a mi hijo que ande corriendo por todos lados. Y aún aunque ya tienen mucho tiempo, los dejan corriendo por todos lados. Y entonces ahí ya hace una mayor distracción donde ya nadie está poniendo atención porque le están poniendo atención al niño que se anda subiendo a la plataforma y anda bajando, y anda sliding por los escalones o qué sé yo, ¿no? Entonces ese es otro tema que a lo mejor personas que te escuchan decir que tienen que estar o que yo quiero que estén en la iglesia dicen, pues depende, ¿no? Yo creo que dependería de los papás y qué tan en dónde están en su caminar con Dios para que puedan entender de que, por ejemplo, los de nosotros, 11 y 13, ellos ya no andan corriendo porque ya están más grandes, ¿no? Ya entienden mejor. O sea, no van a andar corriendo y no van. Pero, por ejemplo, un niño de 3 años que apenas empieza a caminar o de 2 años que apenas empieza a caminar y los papás todavía no han crecido a esa manera de decir, pues no quiero que ande corriendo, ¿no? Entonces empieza a causar distracción durante el servicio. Entonces creo que ahí para esos padres sí es una opción. El llevarlos a
al principio. Iglesia de niños. Iglesia de niños, exactamente. Y hay mucha gente que no tiene confianza de dejar a sus niños en un lugar. Entonces, tienes que, como líder, como pastor, tienes que lidiar con eso. Y si la mamá no quiso llevar al niño a la escuelita de niños, uno como líder trata de amablemente irle a decirle a la mamá y al papá, mire, tenemos clase de niños, mire, acá los niños también, porque no puedes tampoco ir y decirle, es que su niño está gritando y su niño ya... No, tienes que hacer amablemente, decirle, mire, mi hermana o fulanita, mire, tenemos clase para los niños, mira, vente, mi amor, va. Es lo que yo hacía cuando estaba en Misión Vida, es lo que yo hacía, mira, vente, corazón. Trataba de agarrar al niño y me los llevaba a la clase o me quedaba en la parte de atrás con ellos, porque sí, como madre... Y a veces no importa qué tan bonito lo digas, la gente se ofende. Se ofende. Pero pues eso está fuera de tu control. Exacto, el que se va a ofender, pues se va a ofender. Pero uno trata de hacerlo con un corazón para que ellos puedan recibir la palabra de No Dios. solamente para que ellos, sino para que todos los demás puedan. Para que todos los demás. Y que se mantenga un poquito el orden durante el servicio de domingo o en la tarde o cualquier momento que tenga su servicio. Sí, yo creo que aquí tenemos que decir, cada padre hace una decisión de cómo va a ser. O sea, de qué es lo que va a hacer. Nosotros como padres, por ejemplo, yo diría, cuando Mateo y Christopher eran más chicos, 5, 3 años, yo creo que sí tendría sentido llevarlos a iglesia de niños. Sí tendría sentido. Pero ahora que Mateo tienen 10 y 13 años, 11 y 13 años, o hasta 10 y 13 años, creo que Christopher, por más chico que 9, hasta 9, Christopher sabía estar sentado y escuchar, aunque a veces es tedioso para ellos escuchar, porque están acostumbrados al teléfono, están acostumbrados a la televisión, están acostumbrados a muchas cosas. Entonces, pero sí, entonces para nosotros creo que preferimos hacer iglesia, ahorita yo no estoy ministrando ni tú estás ministrando, hacer iglesia con ellos dentro de la iglesia, con ellos dentro de la iglesia, porque ahorita que nos estamos ministrando, nos toca estar con ellos en las sillas y estar ahí y estar presentes. Me gusta ir a la iglesia y que ellos estén con nosotros. Sí. Y me encanta esa temporada porque creo que nuestros hijos nos pueden ver de otro ángulo como padres, ¿no? Nos han visto como pastores, nos han visto como líderes, nos han visto al frente, nos han visto sirviendo, nos han visto cargando, nos han visto limpiando, nos han visto moviendo, nos han visto predicando, nos han visto ministrando. Entonces, ahora estamos en una etapa donde ahora nuestros hijos nos pueden ver solamente recibiendo, adorando. Y es lo que me encanta que tú haces los domingos después de que salimos de la iglesia, que nos subimos al carro, nos vamos a ir a echar un taquito o a comer después de la iglesia. Algo que me gusta que tú haces es que les preguntas, porque se quedan con nosotros durante la alabanza, durante la predicación. Los dos se quedan y están con su Biblia y están ahí subrayando el versículo que dio el pastor. Y algo que me encanta que tú haces es de que le dices, a ver, Christopher, ¿qué aprendiste de la prédica de hoy? O a ver, Mateo, ¿qué aprendiste de la prédica de hoy? Y te dan como unos puntos buenos a veces de que, aprendí esto, o el pastor o el predicador habló de esto y esto fue lo que me llevo yo de la prédica. Y eso como que los reta poquito a ellos de que vas a ir a la iglesia, vas a poner atención porque vas a terminar el servicio y papá te va a preguntar qué aprendiste. Sí, y eso es de lo que hablo, estar activamente enseñándolos, porque por ejemplo, si se termina el servicio y pues está bien, no rumeas lo que acabas de escuchar tú como persona ni como familia, entonces pues no se te queda, fue el servicio y ya nos fuimos a comer y ya pasó el domingo y ya se fue, pero sí como ¿qué son las vacas que rumean, no? Rumean. O sea, eso es lo que me refiero, que siguen remasticando la comida. Como papá, si no rumeas lo que acabas de escuchar, se escapa, ¿no? Pero si activamente les dices, oye, ¿y qué aprendiste de lo que escuchaste del día de hoy? Entonces, el niño o el joven en ese momento tiene que
tiene que hacer memoria, o sea, regresar lo que escuchó a su mente y repasarlo para decir, oh, bueno, pues esto me llamó la atención, ¿no? Y entonces, ¿qué? Estás rumiando lo que acabas de comer espiritualmente. Y los haces más consciente de que, hey, tienes que poner atención, porque sí, o sea, ¿de qué es el chiste? De que se queden contigo en la predicación si no van a aprender nada, si no se van a llevar nada. Exacto, entonces, eso es lo que me refiero, por ejemplo, Mati, bueno, los dos ya como que están pasando. Christopher todavía está de este lado, Mati ya pasó ese threshold del cual estoy hablando. Entonces, activamente tienes que estar siguiendo, continuar enseñándolos y diciendo, hey, así es como alabamos, así es como adoramos. Esto es lo que activamente estamos recordando o qué aprendimos de lo que vimos. Y eso como padre los enseñas a ir a la iglesia. Sí. Y de que ir a la iglesia es como decía en el podcast, es not a mindless game. No es algo que haces sin pensar. No, lo haces activamente, poniendo toda tu conciencia y todo tu ser. Perdón. Sí, claro. Y hay gente que puede decir que no, la educación espiritual comienza desde casa. Sí, claro, comienza desde casa. En casa les enseñas a adorar. Y eso va a reflejar lo que van a ir a aportar a la iglesia, no lo que van a ir a hacer a la iglesia. Pero me encanta de que no somos padres perfectos, claro, tenemos nuestras fallas y a veces fallamos, pero tratamos siempre de mantenernos conectados a nuestros hijos y mantener esa conexión con nuestros hijos de que ellos sepan de que, hey, vamos a la iglesia, vamos a adorar, vamos a escuchar, vamos a alimentarnos. Ahorita que no estamos activos en la iglesia, que ellos puedan decir, oye, no estamos activos en una iglesia, pero estamos alimentándonos, estamos visitando, estamos alabando sin que ellos pierdan esa conexión de que, ¿qué es la iglesia? O ¿por qué vamos a la iglesia? ¿O qué vamos a ir a hacer a la iglesia? Y creo que eso siempre tú y yo lo hemos tratado de hacer con nuestros hijos. Y por ejemplo, tú mencionabas de las personas que ya tienen muchos años en la iglesia y gente que son nueva. Me tocó también ver, porque siempre estaba pues como esposa de pastor, ¿no? Te toca ver todo, te toca tratar de balancear todo y controlar todo para poder que el servicio pues se haga, ¿no? Sí, continúe suavemente. Y me tocaba de que una hermanita que sí, y hermanita que ya, bueno, una hermana ya como de mi edad. Pues no digas específicamente, no, una hermanita. Una hermanita. Me tocaba de que pues ya si era del evangelio, ya tenía tiempo en el evangelio, ya venía de trasfondo cristiano. Y me recuerdo que siempre les daba el teléfono a sus niños. O sea, como que siempre, y eso era como que algo, ese tema está interesante. Me molestaba mucho porque ella estaba adorando, pero sus hijos estaban en el teléfono. Uno como madre, le voy a hablar de mi lado como madre, tú tienes la responsabilidad porque tu hijo no te manda a ti, tu hijo no hace lo que él quiera. Tú como madre o como padre, te toca enseñarle a tu hijo, especialmente cuando tú ya vienes de un trasfondo cristiano porque no quieres que el niño esté batallando o porque el niño no sabe qué hacer durante la alabanza, está en el teléfono, está jugando, está viendo YouTube. Y a mí me caía tan mal porque en nuestra época, cuando los hijos estaban chiquitos, sí había YouTube, y sí veían YouTube nuestros hijos. Crecieron en la era de YouTube. Por eso ven más YouTube que televisión. Y recuerdo que cuando era el servicio, o yo cargaba uno y el otro ahí sentado, levánteseme, no se va a sentar, levánteseme, va a estar alabando a Dios. Y yo no crecí en la iglesia cristiana, pero yo lo veo ahora en la vida de mis hijos de que, mis hijos van a hacer lo que yo les diga como madre. Vamos a ir a la iglesia, no va a estar en el teléfono, especialmente si ya eres cristiano que viene de trasfondo, porque no quieres que el niño esté corriendo, que el niño esté batallando. Claro, como madre siempre vamos a batallar con nuestros hijos en ciertas cosas porque están chiquitos, no entienden, no se van a quedar sentados. Aun cuando vamos a un restaurante que están chiquitos, no puedes mantenerlo sentadito en la high chair porque se va a desesperar. O sea, son diferentes etapas de nuestros hijos. Entonces, vas aprendiendo como padres de que, y cada quien toma la decisión. Si mis hijos los quiero mandar a la iglesia de niños, pues los mando a la iglesia de niños. Si los quiero que se queden conmigo, pues queden conmigo. Pero en lo personal, como padres nosotros, preferimos que nuestros hijos estén con nosotros. A esta edad que ya entienden más, que ya están un poquito más grandes, pues
los dejamos con nosotros. Pero sí me desesperaba cuando escuchaba, es que mi hijo esto, mi hijo y mi hijo aquello, y que no puedo llegar temprano a la iglesia porque ¡ay! Creo que en ese tema, Mayra, entra mucho la autoridad del padre. Y no quiero sobajar a nadie, pero a veces como mamá, por ejemplo, si la familia solamente viene la madre a la iglesia y el padre no viene, creo que allí es donde hace falta la figura paternal, porque para ella le es más fácil darle el teléfono que estar lidiando con él, porque no tiene la autoridad, o no que no tenga la autoridad, pero no, para ella, a veces como nosotros como hijos a nuestra mamá es más fácil empujar un poquito su autoridad, pero cuando llega papá es como que te dije que no hagas eso. Entonces ya tienes dos autoridades que te hacen como que, okay, no lo voy a ver, ¿no? Entonces, y ahí entiendo a las mamás que muchas veces van a la iglesia y el papá, y están juntos, ¿verdad? Pero el papá no va a la iglesia. Ajá. Entonces ahí es difícil muchas veces para la mamá poder hacer. Hay unas mamás muy tremendas como tú. Qué tremendo. Ahora, lo tremendo de la madre es, y no quiero generalizar, pero es el apoyo del padre. Porque en este caso, tú sabes que yo te voy a apoyar. O sea, si tú le dijiste algo a Cris o le dijiste algo a Mateo y no lo hicieron, tú sabes que tienes mi apoyo. Sea que sí o sea que no, tú tienes mi apoyo y sabes que ellos te ven con no solamente tu autoridad de madre, sino con mi autoridad. Entonces, eso ayuda mucho cuando los padres están en la misma sintonía y no se contradicen en lo que les dicen a los hijos. Entonces, eso ayuda mucho. Sí. Porque si tú les dices, no quiero que estés usando el teléfono en la iglesia, y el papá dice, pues es que a veces la iglesia está aburrida, o el papá se quedó viendo el juego de fútbol, pues no tiene autoridad el papá de decirle que no vea el teléfono, porque él se quedó viendo el juego de fútbol. Entonces ahí hay una contradicción de los padres que la madre no puede balancear, y entonces el hijo puede empujar un poquito esa autoridad. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es de que estamos en un 2025, estamos en una época donde yo he visto, y a lo mejor estamos cruzando a otro tema, pero donde yo he visto que muchas cosas que eran lógicas a nuestra mente en los 90s o en la época que nosotros crecimos, ya no son lógicas para los padres de esta época. O sea, me refiero al respeto. Especialmente padres jóvenes. Me refiero al respeto, por ejemplo. Y creo que este tema ya lo hemos hablado en algunos otros episodios de las primeras temporadas de este podcast. Me refiero al respeto. Me refiero que antes había más respeto por la iglesia. Había más respeto a la gente. El día de hoy, por ejemplo, llega un muchacho de 14, 13 años como Mateo, y puede que haya gente adulta o puede que haya abuelitos y tíos. Pasa como Flash. Y no saludan. Le decimos los Flash del 2025. O sea, y no es que tú quieras que te saluden, sino es que simplemente es respeto. Que antes en la época que nosotros crecimos era decir buenos días. No te cuesta nada. Con permiso. Con permiso. O sea, estos valores que se nos enseñaron cuando nosotros estábamos creciendo, el día de hoy ya no existen. El día de hoy es como que pasas tú y ni hay buenos días, ni hola, ni cómo está.
Y nadie lo ve como que, oye... Se siente raro. Sí, nadie lo ve raro, porque es lo que... Lo normalizan hoy en día. Sí, se ha normalizado esta onda de que nadie sabe. Cuando yo estaba de director de alabanza en IDP, empecé a ver que la mayoría de muchachos que estaba, eran muchachos muy jóvenes que estaban la mayoría en high school, los más chiquitos estaban ya saliendo de middle school, pero teníamos buen número de gente. Y entonces empecé a ver que los muchachos llegaban a la práctica y los únicos ya de edad avanzada, bueno, ni era de edad avanzada. Tenías como unos 25, 26. No, teníamos como unos 27, 28. Pero digo yo, era Kayla, era Lizzie en ese tiempo y Ruth en ese tiempo, los que ya éramos un poquito más, pero los demás eran más chiquillos, estaban en high school. Y entonces empezamos a ver que llegaban como, ¿cómo dice? Como burros sin mecate. Decía mi abuelita. Llegaban como Juan por su casa, ¿no? Y llegaban y se subían a los instrumentos y no le decían hola a nadie. Yeah. Y entonces empezamos a instruirles. Yo empecé a hablar con los más grandes en ese tiempo. Y empezamos a hablar y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a enseñarle a estos muchachos a decir hola cuando llegan, a saludar, a decir, ¿no? Y activamente, empezamos esa cultura en el grupo de alabanza. Entonces empezaban a llegar los muchachos y, hey, hola. Y a los líderes, yo les decía, por ejemplo, teníamos en ese tiempo, pues había varios. Les decía, ¿saben qué? Lo que yo quiero que hagan ustedes enséñenlo. Cuando lleguen ustedes, una de las cosas que vamos a hacer es vamos a decir hola, buenos días, o buenas tardes, o hey, o sí, decir hello. Decir hello. Porque para nuestra cultura, en el grupo de alabanza nos iba a ayudar a ser mejor, a conectar mejor, a ser familia. Yeah. Pero no podíamos si llegaban sin decir hola, sin decir nada, entonces pues se sentía raro. Y activamente comenzamos a enseñar eso y los muchachos empezaron a agarrar la onda. Cuando llegaban a la práctica decían hola, hi, y comenzó a ser una mejor cultura o subcultura del grupo de alabanza. Pero regresando al tema es de que entre más ha pasado el tiempo, más me he dado cuenta que ya eso, o sea, nadie espera que un muchacho de 17 años pase y diga buenos días o diga hola. Entonces, regresándome más al tema, es de como el respeto ha cambiado, porque cuando ibas a la iglesia antes, tú sabías que la iglesia era un lugar de respetarse. De reverencia. Sí, de reverencia, ¿no? Ahora eso no existe. Había momentos, sí me acuerdo, donde había niños que veían sus caricaturas, pero no solamente veían sus caricaturas dentro de la iglesia, le subían estaba bien recio. Yo predicando y el volumen de las caricaturas... hermanos, y la palabra de Dios. Y las caricaturas bien recio. Y yo decía... Es common sense. Ya, es como que eso cristiano o no cristiano, vas a una conferencia, tu niño no va a estar con todo el volumen. Es como sentido común de que estás en un lugar donde alguien está hablando. Es sentido común de decir o bájale o apágale, ¿no? Pero eso no existe el día de hoy. No. Eso no existe el día de hoy. Entonces, creo que como personas a veces tenemos que enseñar pero también vivimos en una época muy sensible. Donde la gente es muy sensible. Sí. Es muy sensible. O sea, puedes tú decirle de la mejor manera. Y se sienten de volada. Y se sienten. A mí me pasó. Creo que ya he contado esa historia. Una vez estaba enseñando, porque también enseñaba a música. Y ya habíamos visto una canción a una persona que le estaba enseñando música. Habíamos visto una canción por meses, 2 meses, y ya estábamos en la misma canción. Y le dije, ¿sabes qué? A la otra,
que a la otra no vamos a tener práctica porque ya tenemos 2 meses en esta canción y parece que no estás practicando. Entonces, ya cuando digas, ya practiqué, ya tengo esta canción, me dices y regresamos a nuestras clases. Porque las clases eran de grapa, ¿no? Uf, eran gratis. Qué chido en aquel tiempo, ¿no? Eran gratis. Yo les daba a la gente clases gratis en la iglesia con el ánimo de que un día pudieran ser parte del grupo de alabanza. Y estas personas, ya era un adulto. No le hubiera dicho eso porque dijo, tú, y me la empezó a rayar prácticamente. Wow. Y yo dije, ¿qué onda, mano? Si no te dije nada, no le dije en mala manera ni en mala onda, le dije simplemente, no nos juntamos hasta que ya tengas la canción. No. Entonces, te das cuenta tú que vivimos en una generación, las nuevas generaciones son más sensibles y lo puedes decirles tú de la mejor manera como estabas diciendo, pero no van a regresar a la iglesia. No. Y es difícil porque ¿cómo le hago? No les digo nada, pero pues nadie escuchó el mensaje o nadie escuchó lo que estaba sucediendo porque el niño estaba corriendo por allá. ¿No? Todo el mensaje. Todo el servicio. Ay, creo que esa es la parte más difícil, el poder manejar una generación de cristal, ¿no? De que no se ofendan, porque sí, todo el mundo se ofende hoy en día y creo que eso es donde hemos fallado también como líderes de que, especialmente como padres, ¿no? De que enseñarle a tu hijo a tener carácter, ¿no? Tener carácter de aguantar. Si hizo mal, se va a tener las consecuencias. Si no está practicando, pues le va a ir mal. Creo que eso siempre le hemos enseñado a Mateo ahora que están en banda, de que si no practicas, no te vas a saber la canción. Si no haces eso, pues no. Pero sí, o sea, el tratar de que uno como padre haga su trabajo como padre cristiano, enseñarle a nuestros hijos el tiempo que tengamos en la iglesia, el tiempo que tengamos en el evangelio, de enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Y tampoco esperar de que volviendo al tema que empezamos, de que la iglesia les enseñe a nuestros hijos, porque a veces queremos que nuestros hijos se vayan a la escuelita dominical y que ahí se les enseñe todo, y que vengan y que ya vengan instruidos y vengan, no, o sea, uno como padre también tiene que hacer su trabajo como padre, porque Dios nos ha dado una responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos, y el día de mañana quien vayan a ser nuestros hijos en su vida va a depender mucho de nosotros, en el carácter que tenemos, en lo que les enseñamos, en el respeto también que les enseñamos hacia los demás. Creo que yo siempre lo hago con Mateo y Christopher. Ya saludaron, ya le dieron besito, ya le dieron gracias, ya eso. Pero no con todas las personas. Algo que tenía Christopher es de que cuando llegamos a un lugar, él quería abrazar y besar a todos. Sí. Entonces le digo, no, mi amor, usted por respeto salude, pero por ejemplo sus abuelitos, sus tíos que son cercanos, sí, denles un abrazo, denles un beso. Sabes que hoy hay una enseñanza allá afuera de eso mismo, o sea, si mi hijo quiere saludar, está bien, y si no te saluda es por algo. Hace mucho escuché yo algo de eso, como que no forces a tu hijo a hacer algo que no, porque es incómodo para ellos, no, pero... O sea que es una enseñanza allá afuera, no sé dónde, pero sí está vigente, ¿eh? Wow. O sea que, o sea, por eso ya la gente no forza a sus hijos a saludar. Entonces, como que dice, si mi hijo te quiere saludar, está bien, si no, pues ni modo, ¿no? O si no quiere estar contigo, o sea, no, si no quiere como saludarte, es por algo, o sea, tú tuviste la culpa. O sea, ya no te voy a enseñar a respetar porque a lo mejor es tu culpa, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso comenzó por... Y te digo, comienza en un extremo y se va al otro extremo. Uh-huh. Comenzó porque sí, había muchos niños que eran abusados uh-huh. por familiares, uh-huh. ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa madre o ese padre que fueron abusados de niños, uh-huh. por estas personas dijeron, pues a mis hijos no, a mí me sucedió esto, así es que no voy a forzar a mis hijos. No voy a forzar a mis hijos a que tengan que ver con un familiar si no quieren, porque a mí se me forzaba y esto me sucedió, ¿no? Entonces nos vamos de un extremo hasta otro extremo, pero la mayoría con esta enseñanza vigente el día de hoy es de que, pues si mi hijo te quiere decir hola, si no es tu culpa, uh-huh. ¿no?
porque algo le hiciste o porque no quiero o simplemente no lo voy a forzar. No lo voy a forzar a que haga lo que no quiere. No, pero creo que sí hay una línea de respeto que no podemos perder. Eso se lo hemos llevado a nuestros hijos de que, por lo acabo de mencionar, de que a sus abuelitos abrazo y beso. Y ahí estamos nosotros con nuestros papás, ahí estamos con ellos siempre. Con gente que no conocen, solamente salude, mi amor. Creo que eso Sí, y no tiene que ser como antes era como que también hay otro extremo de una generación de antes de que a tu abuelo le dabas beso de mano o a tu tío le dabas beso en la mano. Ok, está bien, pero no, hay extremos. Hay extremos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un balance. No te pasa nada, enseñas el respeto. Y como hay algunos padres que dicen, si quiere hacerlo y si no, no lo voy a forzar. Sí. Esa es una mentalidad que a nosotros como padre no nos ayuda. ¿Por qué? Porque, y lo mismo con la iglesia. Yo escuché a una persona que de repente llegaba a la iglesia así y pues tú le preguntas por sus hijos, ¿no? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? No, se quedó en la casa. ¿Está bien? Pues no dices nada, ¿no? Pues no te incumbe. Pero luego ellos se abrían. No, es que yo no lo quiero forzar a que venga. Si quiere venir y si no quiere venir, pues es temprano, es a las 10 de la mañana, no lo voy a traer temprano. Ay, Dios mío. Entonces, aquí está el punto otra vez. Si nosotros no enseñáramos a nuestros hijos a comer, a que hay cosas que se comen, ellos que comerían Doritos chicken nuggets y chicken nuggets todo el día o Doritos y pizza todos los días. No, pero como padre los enseñas a que hay otras cosas que tienen que comer saludable. O sea, ellos tomarían juguitos todos los santos días y no tomarán agua. Pero los tienes que enseñar, oye, échate un vasito de agua, ¿no? Ya, tú lo haces con Christopher, agua. Mami, ¿puedo agarrar jugo? No, agua. Entonces, Christopher, agua. Ahí le estás enseñando algo que es correcto. O sea, si tú tomas agua te va a hacer bien. Si comes vegetales te va a hacer bien. Si te echas una carnita te va a hacer bien. O sea, en vez de pizza, te va a hacer bien. Pero a veces esa es la mentalidad que tenemos como padres en cuanto a lo espiritual. No, pues si quiere ir a la iglesia o no quiere ir a la iglesia. Bueno, pues si él va a escoger, pues va a escoger quedarse en la casa, viendo o jugando videojuegos en la mañana, todos los domingos. Eso es lo que él va a elegir. Pero tú sabes mejor como padre que le conviene venir a la iglesia, aunque no le guste. Claro, creo que hace mucho escuché una prédica de una hermana que estaba haciendo una enseñanza acerca de los hijos, que cuando tú como padre les das mucha libertad de decidir en la iglesia, ¿no? Como que si quiere ir que se levante, si no, los voy a dejar. Como que, me vine yo sola a la iglesia porque mis hijos no se quisieron levantar, o no se quisieron cambiar, o se tardaron en cambiarse. Y esta predicadora estaba diciendo, bueno, mi hermana, si usted va a decidir eso con sus hijos, el día de mañana no venga a pedirme oración por sus hijos. No venga a pedirme, hermana, por favor, ore por mi hijo porque no quiere venir a la iglesia. Cuando nuestros hijos están bajo nuestro techo a una edad donde podemos todavía guiarlos, podemos corregirlos, podemos controlarlos de cierta manera y tener control sobre ellos de que te vas a levantar el domingo en la mañana, nos vamos a la iglesia y tempranito se van a levantar. Y luego el día de mañana que ya son jóvenes, ahí viene la hermana a la iglesia con el pastor, con la pastora, a pedir oración porque su hijo anda en drogas, porque su hijo ya embarazó a la novia, o porque el hijo ya hizo aquello, o porque la hija ya salió embarazada. Entonces, mi hermana, evítese el dolor de cabeza de batallar en un futuro con sus hijos. Y eso cuando esta predicadora estaba predicando de eso, me tocó mucho porque es cierto, a veces no queremos incomodar a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos estén tranquilos y no se vayan a enojar con nosotros ni nada porque no quieren ir a la iglesia. Entonces, porque vamos a estar llorando el día de mañana y pidiendo oración por nuestros hijos. Porque queremos que sean nuestros best friends. No, hombre. ¿Qué best friend? Otra vez, hay estas nuevas enseñanzas que a veces influyen en lo que sucede dentro de la iglesia. Claro. Pero, sin más, creo que hemos tenido una buena conversación acerca de este asunto. ¿Quieres agregar algo? No, creo que hay mucho más que hablar, hay mucho más tocar ese tema porque pues en cada etapa de nuestros hijos vamos aprendiendo, pero por el día de hoy creo que fue un tema muy bueno, no es para ofender ni
ni apuntar a nadie, simplemente experiencia que nosotros hemos tenido con otras personas, aún como nosotros como padres, y aún en esta etapa diferente de nuestros hijos, ya están entrando a la bueno, Mateo ya está en la adolescencia, entonces vamos aprendiendo. Ahora nos toca aprender cómo tratar con nuestro hijo ahora a esta edad de adolescente, ¿no? Entonces, no quitamos el dedo del renglón, vamos aprendiendo, vamos, tratamos de hacer lo mejor que podemos con ellos, porque pues al final del día Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, sí, de lo que hemos hecho. Y dices bien, continuamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender, y eso es importante. Y encontrando un balance siempre, tampoco yéndonos tan religiosos y tampoco yéndonos tan liberales. Encontrar el sweet spot. Exactamente. El sweet spot. Pero bueno. Muy bien, sin más, gracias por escuchar, esperamos que les haya edificado o les haya entretenido. Nos vemos a la siguiente. Arrivederci. Arrivederci, bye bye. Pregunta que respuestas. Traemos dudas, no verdades absolutas. Preguntamos lo que pocos discuten. No venimos a enseñar desde un pedestal. Venimos a pensar, a romper lo habitual. Cuestionamos todo, incluso lo aprendido, porque a veces el saber viene envuelto en ruido. Cada voz en el mic, una chispa distinta, y cada pregunta, una puerta que pinta. Esto no es sermón, es conversación abierta. Una mesa sin miedo, con la mente despierta. Así que si pensás, dudas o te cuestionás, bienvenida a más preguntas que respuestas, una vez más.